hoy tenemos en nuestra mesa de entrevistas candidatos al Senado del país. Por primera vez después de 3 décadas se va a votar por un Senado. ¿Y por qué le damos especial consideración al Senado? Porque va a ser una Cámara muy importante, muy poderosa, no va a poder disolverse, va a designar y elegir a las principales autoridades de nuestro país. Por eso es sumamente importante. Esta es la tercera mesa que invitamos a Punto Final. Y vamos a presentar a los invitados esta noche. Estamos hablando de candidato al Senado por el número 1, Marco Miyashiro, Fuerza Popular. Estamos hablando de Guillermo Aliaga, de Somos Perú, candidato también número 1. José Antonio Palacios, de Alianza para el Progreso, candidato número 15. Y tenemos también a Martín Ojeda, de Avanza País, candidato número 17. Quiero empezar por el medio, porque hemos aludido en el reportaje anterior a alguien que está vinculado a Somos Perú, William Gutiérrez, que ha dicho que es el representante de los colectiveros, que el ATU debe desaparecer y que espera la votación de este gremio que no es aceptado, digamos, como transporte en nuestro país, pero que existe. Quisiéramos empezar con el representante de Somos Perú, el señor Aliaga. ¿Usted coincide con su compañero, digamos, de partido? Bueno, antes que nada, Mónica, muy buenas noches a ti y a todas las personas que nos escuchan, al igual que las personas que componen la presente mesa. Desde Somos Perú consideramos que, si bien es cierto, la ATU ha tenido bastantes problemas, en algún momento inclusive se vio el caso de que había una fábrica de papeletas fantasmas, y quien te habla, cuando fue congresista en el año 2020, sí, inclusive tuve la suerte de tener una comisión encargada y pude percatarme que la ATU tenía serias problemáticas, sobre todo en lo que eran las contrataciones. La pregunta es puntual, para poder empezar con la ronda. ¿Debe desaparecer o no, como dice su compañero de partido? Ahí iba justamente la respuesta. Sí. De hecho, que pese a que tiene sendas falencias, la ATU consideramos que no debe desaparecer. ¿Y tener un representante de una modalidad no autorizada por ley, como son los colectiveros? Entiendo que lo que está proponiendo el señor Gutiérrez fue algo que se debatió también en el año 2020, que fue excluir en la ley 28972 al tema de Lima y Callao porque existía la ATU, ¿no? Entonces, en todo caso, si él quiere presentarlo como propuesta, entiendo que el Parlamento tendrá cuando menos que debatirlo. Bueno, bastante flexibilidad. Vamos a empezar con el tema de seguridad, que creo que es muy importante y que, claro, se ha dicho desde varios ángulos que las cosas han ido mejorando, pero es todo lo contrario, han ido empeorando. Y quiero empezar con el señor Ojeda, que es representante gremial respecto al tema de los transportistas. Usted ha salido una y otra vez representando a su gremio. Hay más de 70 asesinatos entre los conductores de transporte urbano. ¿Por qué no funciona todo lo que plantea, digamos, de una u otra manera, los gobiernos sucesivos? Porque no puedo hablar de uno. Hay un continuismo en la PNP. Lamentablemente creo que se creen autosuficientes para resolver un problema que depende mucho de dos columnas. La falta de articulación entre los poderes del Estado, que lamentablemente no se ha dado. Y un segundo punto muy fundamental es la falta de partidas presupuestales en sus unidades básicas de investigación. Entonces, cuando nosotros vamos a dialogar... Partidas presupuestales para la policía. Exacto, y no solamente para la policía, para la creación de la unidad especial que estableció la 32490 como una solución entre la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y lamentablemente la ley estableció partida presupuestal del mes y luego su reglamento depende de cada institución. Y como bien lo dijo el fiscal superior, no hay partida presupuestal del Ministerio Público. Y por lo tanto, esos vacíos que se están dando, estamos perdiendo una guerra que lamentablemente depende mucho de nosotros y depende mucho del dinero. Señor Marco Miyashiro, usted es especialista en seguridad, ha estado en los tiempos más recios del terrorismo y evidentemente era una lucha distinta. Pero hoy, ¿por qué no funciona nada? Su representación, su bancada, es decir, sus compañeros de bancada que están en el Congreso, se han dado una serie de leyes, ¿no?, y de iniciativas que en algunos casos han flexibilizado, hay que decirlo, ¿no?, circunstancias que tienen que ver con prisiones preventivas, esto que le llaman los proyectos y las iniciativas pro crimen. Entonces, ¿qué pasa, según usted, respecto al tema de la inseguridad y respecto al tema de los transportistas, de la extorsión y del sicariato? ¿Por qué no funciona? Muchas gracias, Mónica, por la pregunta. Para darle respuesta, tendría que hacer presente que
hay que ir al meollo del asunto, al punto neurálgico donde se marcó la diferencia. ¿Cuál es eso? Esa diferencia está, por un lado, a partir del año 2004 entra en vigencia el nuevo Código Procesal Penal. Y con ese nuevo Código Procesal Penal se da más garantía al delincuente que al ciudadano agraviado. Uno. Dos, desde el año 1985 al 89 se da la unificación de la Policía Nacional, en donde antes habían tres instituciones, la Benemérita Guardia Civil, la Guardia Republicana de Perú y la Policía de Investigaciones, se vuelve una sola. Correcto. Y la policía, que era especializada y cada uno en su campo de especialidad, se convierte en una sola. ¿Y qué propone todista, sobre eso? volver a cambiar la estructura de la Policía Nacional de Perú con organismos autónomos policiales para que O sea, que, haya que vuelva la especialidad. Guardia Civil, la Guardia Republicana, la Policía de Investigaciones. Con el nombre que se le dé. Ya, correcto. Pero para- la especialidad tiene que subsistir. Una medida preventiva, una policía de investigaciones y una policía que se encargue de la seguridad de los establecimientos públicos. Esa sería una propuesta. En el caso de Somos Perú, ¿no? ¿Cuáles serían las propuestas respecto a lo que estamos viviendo hoy? Porque lo que se ha planteado no está funcionando. Bueno, gracias por la pregunta, Mónica. De hecho, desde Somos Perú proponemos lo siguiente y está contenido en el plan de gobierno. Primero, se ha quedado trunca un proceso de licitación para poder poner las cámaras dentro de las unidades del transporte público. Esa licitación hoy en día más que nada es necesaria, porque lo piden los transportistas, dicho sea de paso, Ya. para poder cuidar no solamente a sus personas, sino también a los transeúntes, que son los que utilizan Ya, el pero sector. normalmente los ataques vienen de afuera y van directamente a matar al chofer. De hecho, en la prensa también ha podido detallar que son los propios extorsionadores quienes suben a amedrentar a los propios transportistas, ya sea a los cobradores o a los choferes. Y esas imágenes podrían servir para que justamente el Poder Judicial pueda darle fin a estos sinvergüenzas. ¿Las cámaras cambiarían el resultado de los asesinatos de los transportistas? Ese es uno de los temas. Lo siguiente que se tiene que hacer es la derogación inmediata de las leyes denominadas, como usted bien dijo, procrimen. Lamentablemente, este Congreso no ha tenido a bien promulgar leyes que... ¿Cuál derogarías específicamente? El tema de la ley de extorsiones que no permite que justamente la policía pueda ir a romper la puerta de una casa, sino que tienen que esperar a que venga o el abogado de oficio o el abogado de parte en un tiempo supuestamente prudencial. Ese tema no ayuda para combatir directamente el crimen organizado. Señor Palacio, usted estuvo también en la policía. Entonces, tenemos un problema dentro de la policía, tenemos un problema en el sistema de justicia, tenemos un problema frente al incremento que es más del 400% en los últimos años en el tema de extorsión. Sí. ¿Qué plantea Alianza para el Progreso? Señora Mónica, muy buenas noches con todos los presentes. Gracias por eso y gracias por la invitación. Creo que soy el único suboficial de la policía que está presente hoy en este tema electoral. ¿Qué plantea Alianza para el Progreso? Concretamente, por favor. Particularmente nosotros queremos hacer una reforma institucional. Señora Mónica, la Policía Nacional... Reforma de la policía. De la Policía ¿En qué Nacional. niveles? Corrupción, desde el más alto nivel. Corrupción. No podemos combatir la inseguridad ciudadana, no podemos combatir la criminalidad si la Policía Nacional del Perú está comandada por corruptos, por gente que no está ¿Usted sumando... cree que APP tiene la autoridad moral para emprender una reforma contra la corrupción? Bueno, particularmente estoy hablando yo como candidato al Senado. Yo voy a luchar porque eso cambie. Y si tengo que pelear contra mi propio partido para hacer una reforma de la Policía Nacional del Perú, voy a tener que luchar y renunciar. Reforma de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Ambos lados, porque No, lamentable... bueno, es que tenemos que, digamos, plantear un tipo de reforma, ¿no? Claro, pero es de arriba hacia abajo, definitivamente. ¿Por qué? Nuevamente, hemos estado comandados por generales denunciados por actos de corrupción. Hemos tenido en el tiempo de la pandemia generales que se robaban el dinero para poder salvar Entonces, vidas. ¿el planteamiento qué sería? Porque vendría del Ejecutivo. ¿Estamos hablando de una racia? ¿Estamos hablando de qué? Totalmente. Eso es lo que queremos, plantear una reforma completa, sacar a todos aquellos. Hoy están regresando nuevamente generales. Acaban de cambiar a un general de la región Lima, centro, por un general que ha pasado al retiro porque supuestamente había sido ascendido por Pedro Castillo. Ya. Y hoy ha reingresado a la policía ¿De quién y va a habla? volver a comandar. Acá en Lima Centro, va a volver a comandar y están sacando al general Vargas y están trayendo al general Castillo, que, bueno,
Según lo que tengo información, incluso es colaborador eficaz. Entonces, en el para proceso. usted, la reforma policial es lo que haría cambiar la lucha contra... Porque si tenemos una buena La inseguridad. tenemos buenos policías formados, preparados, cero corrupción. ¿Usted cree que definitivamente. usted que ha sido suboficial, cree que tenemos una buena policía o no? En este momento no. Lamentablemente no tenemos una buena policía porque estamos plasmados de corrupción. Señor Ojeda, respecto al tema específico. Mira, hay muchas cosas por hacer. No Usted solamente... está dentro del gremio, el gremio probablemente más afectado de los últimos tiempos. Y hay muchas cosas por hacer. No solamente es un tema de cambiar la policía, un tema de investigación. Pero las prioridades, ¿no? Claro, primero, redistribuir a la policía en todas las comisarías. No puede ser que en los conos haya menos policías que en Miraflores y San Isidro. Segundo, establecer puestos de auxilio rápido que ya se están dando con el apoyo de los empresarios porque no hay protección policial. Tercero, sacar con todo el respeto, con un efecto disuasivo, a las Fuerzas Armadas a la calle. No es posible que ayer y anteayer, ya han salido reportajes acá, Puente Nuevo esté La tomado. Fuerza Armada acompaña, no ejecuta. Complementa, no ejecuta exactamente, pero es un elemento disuasivo. Como te comentaba ayer, en Puente Nuevo han tomado Puente Nuevo. Prácticamente ya ni las unidades formales pueden parar en Puente Nuevo. Entonces, aparte de eso, el sistema de migraciones, tenemos fronteras inseguras. Debe ser seguras y sacar a los que han entrado de manera ilegal al país. Aparte de eso, el tema presupuestal. No solamente De pensemos... eso han hablado varios y no se ha logrado. Pero, por ejemplo, le pongo lo que acaba de ocurrir. Ha asumido un nuevo presidente en Chile, ¿no? Y han comenzado en la frontera a Totalmente. hacer zanjas Y en se- la Y frontera. se tiene que hacer, porque lamentablemente debemos considerar que estamos en un terrorismo urbano. Nadie nos va a cambiar con todo el respeto que sean delitos, solamente estamos con crimen organizado que trabaja con tecnología y que aparte le falta tecnología a las unidades de investigación básica de la policía. ¿Qué cambiaría si planteamos esto como terrorismo urbano? Usted que ha tenido a su cargo, ¿no?, un grupo especializado contra el terrorismo. Yo estoy en contra del término terrorismo urbano porque el terrorismo se da en todos los lugares, por un lado. Pero por otro lado, el terrorismo, tal como está hoy en día, sin ninguna modificación contemplado en nuestro Código Penal, los actos de extorsión, sicariato que se están llevando a cabo en la actualidad por este crimen macro-regional, constituye delito de terrorismo. O sea, Pero no las tendría que- que cambiarse nada. No. La denominación, Pero es digamos, que- apunta y es aplicable. Dentro de la criminología tenemos a los órganos de control social. Y si estos órganos de control social no actúan adecuadamente con lo que está en nuestra Constitución y en nuestras leyes, viene lo que está ocurriendo. La policía captura, el Poder Judicial o la Fiscalía lo pone en libertad porque llegó 10 minutos tarde, ¿no? Eso es Pero intolerable. eso está, digamos, dentro del marco jurídico, es decir, más allá de los que actúan mal y por corrupción. Claro, todo eso se tiene que mejorar. Y también el Instituto Nacional Penitenciario, porque nuestros O penales, sea, plantearía cambiar el código. adecuar el código porque tiene que hacerse una reforma integral, no solo a nivel de la policía, Ministerio Público, sino también el sistema educativo. O, por ejemplo, el contrabando de armas. ¿Qué pasa con la SUCAME? ¿Qué pasa con la SUNAT? Según usted, y ¿qué pasa con la aduanas? SUCAME, por ejemplo? ¿Por qué salen las armas por aquí y por allá y hasta a veces salen de los propios Porque se instituciones preocupa más armadas? en hacer trabas burocráticas que verdaderamente en acopiar la información para registrar las armas. Y el otro caso es aduanas a nivel de la SUNAT, ¿no? Porque las armas que se están utilizando no son armas que se vendan en el mercado peruano, son armas que vienen de contrabando. Y ahí tenemos, por ejemplo, la minería informal en Patás, Eso donde vamos a el armamento que se usa muchas veces es superior ¿De al dónde que tiene la vienen entonces policía. las armas? Contrabando, Contrabando. contrabando. O sea, de fuera del país. Y no solamente las armas. sino Ecuador, también- Bolivia, Brasil, no sé. Es que el crimen, más que llamarle terrorismo urbano, es un terrorismo macro-regional que ha estado regido por Venezuela, orientado políticamente por Cuba. Y si no se quiere reconocer eso, es porque no O sea, se quiere para ser analizar la claros, realidad. Venezuela, ¿no? La migración venezolana que llegó al país tiene que ver con la situación en la que estamos viviendo, es lo que está diciendo. Me refiero a la liberación de internos delincuentes venezolanos que han sido obligados a abandonar Venezuela para incursionar
en Ecuador, Chile, Perú, Colombia, Bolivia. Y en todos estos casos se tiene que quebrantar la democracia. ¿Cómo? Cometiendo delitos. Y cometiendo esos delitos, el producto, el beneficio económico va para el bolsillo. ¿Y qué es lo que le garantiza Maduro antes de ser capturado? O Cuba, era la impunidad. Es por eso, y la única explicación que encuentro, de que siendo capturado... La respuesta entonces tiene que ser regional, porque no puede ser de un solo país. Macro-regional. Macro-regional. Así es. Y tiene que haber una policía, digamos, multinacional. No necesariamente, ¿no? Sino que en cada país, con su constitución y con sus controles sociales, se puede combatir A la ver, criminalidad. ¿en qué está de acuerdo, en qué desacuerdo lo que ha dicho en ese momento el señor Ojeda, el señor Miyashiro, señor Aliaga? Bueno, básicamente, antes que nada, gracias por la pregunta. De hecho, lo que dice el señor Miyashiro es correcto. Estuve hace poco en Zaragoza, estuve en una ponencia donde se trataron temas de seguridad y analizaban exactamente lo mismo. La coyuntura hoy en día de la inseguridad ciudadana no es un problema que únicamente aqueja al Perú, sino que aqueja ya a toda la región de América del Sur. En esa línea el problema tiene que ser abordado como tal, teniendo en consideración la autonomía de cada uno de los ¿Y países. el Senado qué podría hacer de llegar ustedes a esa Cámara, a la Cámara reflexiva? Bueno, primero hay que tener en consideración que las leyes las va a proponer diputados y obviamente el Senado va a Pero la poder última modificarlas. palabra la va a tener el Senado, así Sí. que hay que ser claros también. Eventualmente va a tener la última palabra. Nosotros consideramos de Somos Perú, por ejemplo, que es un tema que no se ha visto hasta ahora, que ya se ha iniciado el procedimiento para poder modificar el INPE, ¿no? Va a haber una superintendencia. La pregunta es quiénes van a ser los encargados de resguardar el orden interno dentro de los penales. Desde Somos Perú, nuestro candidato ya lo ha establecido, ya lo ha dicho en sendas ocasiones. Los penales tienen que ser resguardados por las Fuerzas Armadas. Lamentablemente, el INPE... ¿Qué modificaciones se tendrían que hacer para Hay que- eso? Porque hay- ahora le han cambiado de nombre. Lo primero que hay que hacer es darle la posibilidad, constitucionalmente hablamos, a que las Fuerzas Armadas puedan intervenir directamente dentro de los penales. Ese tema es sumamente importante porque lamentablemente el personal del INPE, por más de que le cambies el logo Sí. y que le vayas a cambiar el rótulo, va a seguir siendo el mismo. Señor Palacios. Voluntad política. Necesitamos voluntad política. No hay voluntad política. ¿Por qué cree que no hay voluntad El Salva- política si es algo que le generaría réditos políticos a cualquiera? Porque es un negocio estar declarando ¿De estado de quién es el emergencia. negocio? Aparte de los delincuentes. Del gobierno de turno, de la propia Policía Nacional del Perú, de las Fuerzas Armadas. Estado de emergencia. ¿Ha resultado algo? Miren, el señor Ojeda, que es representante, yo he sido cobrador de transporte público, he sido chofer de transporte público, he vivido en carne propia y he nacido en esto. Soy policía de calle, suboficial de la calle, que he puesto el pecho día a día para combatir el terrorismo, para combatir el flagelo. Sin embargo, no hay voluntad política porque no hay empoderamiento del policía. El delincuente tiene más derechos ante la fiscalía, porque el fiscal cuando llega a la comisaría le pregunta al delincuente qué te han hecho, ¿te han tratado bien o te han tratado mal? Levanto acta. No le preguntan al policía qué es lo que le pasó. Ayer mataron a un hermano policía. ¿Alguien habló de eso? Nadie habla absolutamente nada. Estamos desprotegidos legalmente. Necesitamos empoderar al policía, con herramientas legales y con herramienta política para darle ese respaldo. Señora Mónica, es increíble. Acaba de mencionar la ministra, la premier, acaba de decir, hace una semana dijo que iban a egresar 5.600 policías. Correcto, sí. No hay egreso, porque no hay dinero, porque no quieren firmar ese dinero. Lo han postergado por segunda vez. Iba a ser el 19 y 20 el egreso. Ya no es, lo han suspendido. No hay voluntad política. No nos preocupamos por la seguridad ciudadana de nuestro país y dejamos a nuestra policía. La utilizamos o malutilizamos políticamente. Pero usted ha dicho, ¿no?, que el problema de corrupción está en la cúpula o estamos hablando que es transversal a la policía. No, separemos la paja del trigo. Hay es lo que policías quiero. buenos y hay policías malos. Y esos policías buenos tenemos que rescatarlos. General Mediasiero, una persona que, ¿quién podría cuestionar su trayectoria? Llegó a ser hasta inspector general de la policía, siendo detective.
Sin embargo, hay malos policías, como le mencioné. ¿Cómo podemos haber Y dentro tenido... de la policía se conoce quiénes son. Por supuesto, Roberto Ramírez hicimos un programa sobre la adquisición de vehículos. Dan preferencia en comprar vehículos para generales y coroneles, pero los patrulleros se caen a pedazos. Salió el reportaje Somos en el Punto único país en el mundo, Mónica, el único país en el mundo que un policía utiliza un revólver de hace 40 años, con 6 tiros. Con 6 tiros, mientras el delincuente utiliza pistolas semiautomáticas o fusiles de largo alcance. O sea, no hay voluntad política. El Salvador, miren Bukele, empezó con un partido corrupto y miren qué es hoy. Es el mejor presidente de la historia de El Salvador. Será muy pequeño, pero cambió su rasgos historia. autoritarios, ¿no? Pero voluntad política. Ya. Si tenemos la O sea, voluntad esa es la voluntad política que ustedes creen. y eso es lo que tiene que Va a hacer tener Alianza para el Progreso. Debe ponerlo. César Acuña está comprometiéndose con los que Pero somos... no ha hecho nada en el gobierno regional. No, es que ahí diferenciemos, señora Mónica. A ver, ¿cuál es la La diferencia? Policía Nacional del Perú está a cargo de la seguridad ciudadana, no el gobernador ni el alcalde. El Ya, gobernador pero el alcalde y el gobernador tienen una responsabilidad eso política. Trujillo como lo ahorita- tiene el presidente y como lo tiene Por eso el Congreso Trujillo también. ahorita tiene la mejor unidad de criminalística, por ejemplo. Tiene la cantidad de patrulleros, ha equipado a la policía, lo que no ha hecho nadie. Y es penoso, ¿sabe por qué, señora Mónica? Porque la policía depende del Ejecutivo. Pero somos mendigos recibiendo regalos, que China le regaló 50 chalecos, que el gobierno regular le dio Pero también un a veces patrullero. son juguetes de los políticos, ¿no? Lamentablemente. Cuando escuchamos, por ejemplo, al señor Acuña decir es el papá, la señora Boluarte la mamá, en fin, 5.000 cosas de esa naturaleza no nos funcionan Eso en tiene, el país, que, ¿no? eso tiene que cambiar, eso es la historia para Ok. atrás. Señor Yo Ojeda. quiero ser el verdadero senador y representante del Perú, representante de la policía para que esto cambie. Señor Ojeda, respecto a todo lo que se ha dicho, finalmente, desde el punto de vista de lo que usted representa y de Avanza País, ¿en qué cosas se tiene que poner énfasis en realidad? Usted ha empezado diciendo algo, pero debe haber una lista de prioridades. Acá hay un tema muy importante. Nosotros que estamos sufriendo esto todos los días, independientemente con todo respeto de las palabras que le pongamos o las normas que sacamos, tienen que ver que lo que se necesita son puntos concretos ya, a corto plazo. Estamos perdiendo la guerra. Primero, como vuelvo a indicar, necesitamos un tema disuasivo porque la protección y la prevención Estamos no perdiendo existen. la guerra por todo lo que Por se todo ha lo que ha dicho. Porque también las organizaciones criminales han cambiado y porque se han Usan convertido en un tecnología. gran negocio. Es una franquicia, es una franquicia. Esto viene de Colombia, viene de Venezuela. Hemos estado en un congreso donde me decían, Martín, tú estás en la primera etapa. ¿Qué, en la primera etapa? ¿Y cuál es la segunda? Van a tomar la empresa. Y ha pasado en Medellín. Entonces, para que no lleguemos a esto, no podemos estar esperando 5 meses una norma, 6 meses un cambio estructural. Digamos, puntos concretos. Primero, que salgan las Fuerzas Armadas. Segundo, presupuesto. Tercero, tecnología. Cuarto, articulación entre los poderes del Estado. Están desarticulados. La policía habla mal del Ministerio Público, el Ministerio Público no le pasa algunas cosas a la policía, el Poder Judicial se limpia las manos, no hay articulación. Y esos creo que son los puntos esenciales para empezar. ¿De acuerdo, señor Miyashiro? ¿Coinciden las prioridades, aparte de lo que usted ha señalado, de volver a la división de la policía con especializaciones? Estoy de acuerdo con las 3 versiones que acaban de expresar. Lo que ocurre es que no hay un programa integral de lucha contra la criminalidad. Y por la experiencia ¿Y personal. usted cree lo mismo, que no hay un programa integral? ¿Por qué? ¿Porque falta la voluntad política y porque hay demasiada corrupción? Por un lado, sí. Pero por otro lado, porque se trata de favorecer solo al titular o al ministro o al presidente del Consejo de Ministros o al presidente de turno. Pero también hay que admitir entonces que hay una responsabilidad de parte frente a quienes han mantenido a los sucesivos gobernantes que hemos tenido en el Perú en los últimos años. Totalmente, y el récord que tiene el Perú de tener 8 presidentes. Exacto, en pero estos- las bancadas han en estado estos ahí años. y han sostenido situaciones determinadas, ¿no? Y la falta de administración de justicia, el hecho de que la policía capture y el Poder Judicial lo libere, sea a nivel de fiscalía o del juez, demuestra que no hay justicia. Y un país que no ejerce la capacidad de ejercer la justicia, su democracia es sumamente débil. Y eso está ocurriendo en el Perú porque ante la debilidad de la democracia, los grupos políticos o los grupos que pueden ejercer parte del poder
se están aprovechando para fines personales y no a nivel del servicio a nuestra nación, nuestro querido Perú. En el plan de gobierno de Somos Perú, en el tema de seguridad, se pone un acento en la participación ciudadana y comunitaria. ¿A qué se refiere específicamente? Bueno, básicamente, solamente para responder la última pregunta, quería hacer un principal énfasis. Concuerdo con que se tiene que tener un gobernante que tenga fuerza, que tenga vigor para poder salir. Y creo, con el debido respeto, que nuestro planteamiento, y ahí viene la respuesta, lo ha hecho George Forsyth sobre la base del conocimiento que ha tenido a nivel descentralizado. George Forsyth, Bueno, pero tuvieron a Gerí en el gobierno, ¿no? correcto, por un escueto tiempo, y lo puso también este Congreso. Tanto es así que cuando José Enrique Gerí llega a ser presidente de la República por mandato constitucional, lamentablemente no pudo ejecutar un plan de gobierno de Somos Perú en lo más mínimo. Pero parecía más show que efectividad, ¿no? Lo que sí trató de hacer, y creo que fue lo que la población percibió, es que tenía que tener un gobernante en la calle. Y fue lo mismo, con diferencias algunas, de lo que hizo George Forsyth cuando estuvo en La Victoria. Es el único alcalde que realmente se enfrentó al tema de la extorsión. Tanto es así que el hombre tenía que andar con chaleco antibalas. Ahora bien, ¿por qué nosotros hacemos un principal énfasis en el tema de descentralización? Porque nosotros somos un partido municipalista y regionalista. ¿Qué significa eso? Nosotros sabemos cuál es el problema que tiene desde las municipalidades. ¿Qué puede hacer la municipalidad respondiendo a quienes no han hecho desde la municipalidad o de la región algo que debían hacer frente al tema de la criminalidad? Por ejemplo, ¿quiénes tienen las cámaras de video? No son las municipalidades, no lo tiene el Ministerio del Interior. ¿Quién más tiene cámaras de video? ¿No lo tienen justamente los micro y pequeños empresarios? Ok. Bueno, pero hasta ahora no han sido disuasivas las cámaras. Pero está muy bien, poner cámaras. En Londres también hay muchas cámaras. Pero ayuda, Mónica. Pero Tienen que estar integradas. El Ese es tema de problema. inteligencia, ¿cómo resolvemos el tema de inteligencia? La inteligencia, y nuevamente, y yo pido perdón, sinceramente, a mi amada institución por hablar de tanta corrupción, pero la inteligencia también es parte de un sistema corrupto que hay dentro de la policía. Hay presupuesto. Ese presupuesto para inteligencia no llega realmente para el trabajo de inteligencia, llega para la repartija y finalmente sacan de acá para allá para comprar Audis. Mire, señora Mónica, algo muy importante que debe saber el Perú. Policías de Franco, plan celador, salieron con todo bombo y platillos. No les pagan a los policías el plan celador. Los policías que trabajan por convenio con las municipalidades. Lima, por ejemplo, no le pagan a los policías hace 3 meses. El Callao no le paga a los policías por su trabajo individualizado. O sea, ¿cómo podemos tener seguridad ciudadana si maltratamos al policía? El policía no puede irse preso por abatir a un delincuente. Correcto, me queda claro. Elvis Miranda es Tenemos 30 segundos para cada uno. Una mirada reflexiva respecto a lo que haría cada uno de ustedes de llegar al Senado. Por favor, señor Ojeda. Primero, buscar la articulación que no existe entre los poderes del Estado. Ya. Buscar estrategias de investigación en todos los sectores, no solamente en las unidades de investigación, sino también en las divisiones de las comisarías. Hacer una reestructuración con una policía de investigaciones, que somos 2 países que no tienen policía de investigaciones. En eso sí concuerdo con el señor Miyashiro. Y una estrategia con nuestro nuevo líder, que en verdad ha sido partícipe del CENEPE y Chavín de Wanter. Señor Miyashiro, para ir saltando, 30 segundos. Mi lideresa Keiko Fujimori en Fuerza Popular ha formado un equipo compuesto por el almirante Carlos Tubino, el señor Fernando Rospigliosi y uno de mis salvadores, el comandante, que fue comandante general de las Fuerzas Armadas en el Comando Conjunto y también comandante general del Ejército Peruano, Astudillo. Y un policía que en este cargo me ha consignado este honor. Y como ella anuncia, si Fuerza Popular llega a la presidencia de la República, volverá el orden al Perú, no solo en la seguridad de la fuerza pública, sino también en el orden económico y en el orden social. Señor Aliaga. Muchas gracias, Mónica. Desde Somos Perú estamos muy conscientes y preocupados, sobre todo también en lo que es minería ilegal. Esa cifra de 11.500 millones de ¿Qué harían dólares con el Reinfo? Solamente para... directamente está en el plan de gobierno y lo ha catalogado hace poco un medio de prensa. Eliminar el Reinfo. Quien te habla, especialista en derecho minero, sabe que lo que tenemos que hacer es dar la siguiente etapa. Es limitar temas burocráticos para que la gente se sienta atraída a poder inscribirse en un registro que no le dé inmediatamente la posibilidad de poder trabajar. Porque el Perú tiene un problema de informalidad.
Además, también vamos a trabajar para los que se denominan ninis. Son casi 2 millones de jóvenes que no tienen ni empleo ni formación educativa. Señor Palacios. Desde Alianza para el Progreso vamos a impulsar nuevamente, repito, la reforma para empoderar a la Policía Nacional del Perú, para tener la mejor institución, investigación y seguridad ciudadana para todos los peruanos. Pero para ello necesitamos personas con valores, con principios, que quieran luchar realmente por el país. Y si tenemos, nuevamente repito, si tenemos que luchar contra el propio gobierno, lo vamos a hacer desde el Senado de la República. Muchísimas gracias a los 4 invitados esta noche en Punto Final.